Roberto Mendoza tenía 52 años y 300 millones de euros cuando su corazón comenzó a fallar. Como uno de los empresarios más poderosos de España, usó todas sus conexiones para subir al tope de la lista de trasplantes. Mientras tanto, en el mismo hospital, Javier Torres, un obrero de construcción de 38 años que ganaba 1.200 euros al mes, luchaba por su vida después de accidente laboral. Traumatismo craneal severo. Los médicos dijeron a su esposa Carmen que las posibilidades eran mínimas. Pero su corazón era fuerte. Perfectamente sano. Y cuando Javier fue declarado con muerte cerebral esa noche de octubre, los doctores tenían decisión que tomar: esperar las 24 horas legales para confirmar muerte cerebral completa, dando tiempo para que la familia procesara, o acelerar el proceso porque Roberto Mendoza, el multimillonario en la habitación del piso superior, no tenía tiempo. Eligieron al dinero sobre la ética. Declararon muerte cerebral prematuramente. Extrajeron el corazón de Javier mientras Carmen firmaba papeles que no entendía, destruida por el dolor. Y trasplantaron ese corazón a Roberto. Pero 6 meses después, Roberto comenzó a tener recuerdos que no eran suyos. Flashbacks de una vida que nunca había vivido. Una esposa que no conocía. Niños que no eran los suyos. Y cuando finalmente investigó de quién era el corazón que latía en su pecho, descubrió una verdad que lo destruiría: el hombre cuyo corazón tenía había sido asesinado por negligencia médica. Para salvarlo a él. Libro abierto acto I, El empresario moribundo. Madrid, Hospital Universitario La Paz, septiembre de 2023. Roberto Mendoza controlaba imperio de construcción e inversiones valorado en 300 millones. A sus 52 años, había construido todo desde cero. Pero el dinero no podía comprar un corazón nuevo. Cardiomiopatía dilatada. Su corazón estaba fallando. Necesitaba trasplante urgente o moriría en 6 meses. Señor Mendoza, el cardiólogo explicó, está en lista de espera. Pero hay cientos de pacientes. ¿Cuánto tiempo? Podría ser meses. Podría ser años. Roberto no tenía años. Hizo lo que siempre hacía cuando enfrentaba obstáculo: usó su poder. Llamadas a directores del hospital. Donaciones generosas al departamento de cardiología. Conexiones políticas. En 2 semanas, Roberto subió de posición 237 en la lista. Sorprendente recuperación en su perfil clínico, el doctor dijo sin mirar a los ojos. Era mentira. Y ambos lo sabían. Roberto esperaba en habitación privada de lujo. Más como suite de hotel que hospital. Su esposa Victoria, 50 años, visitaba ocasionalmente. Su matrimonio era transacción comercial hace décadas. Sus 2 hijos adultos, Sebastián y Patricia, llamaban pero no visitaban. Relaciones frías. Rotas por años de ausencia paternal. Roberto estaba muriendo solo. Rodeado de lujo pero completamente solo. Mismo hospital. Planta baja. Área de trauma. Javier Torres había caído de andamio. 3 pisos. Traumatismo craneal severo. Su esposa Carmen, 35 años, llegó corriendo al hospital. Con ella, sus 3 hijos, María de 12, Luis de 9 y pequeña Ana de 6. ¿Dónde está mi esposo? En cirugía de emergencia. El doctor hablará con usted después. Esperaron 6 horas en sala fría y incómoda. Tan diferente de las habitaciones de lujo del piso superior. Finalmente, el neurocirujano salió. Señora Torres, hicimos todo lo posible. Pero el daño cerebral es extenso. Su esposo está en coma. ¿Y las probabilidades? ¿Va a despertar? Es difícil decirlo. Las próximas 72 horas son críticas. Carmen se derrumbó en los brazos de su hija mayor. María, apenas 12 años, sosteniendo a su madre mientras sus hermanos lloraban. Javier era buen hombre. Trabajador. Dedicado. Ganaba poco pero amaba mucho. Cada euro que ganaba iba para su familia. No había ahorros. No había seguro de vida. Solo amor. Y ahora ese amor estaba en coma con cerebro destruido. Durante 3 días, Carmen se sentó junto a su cama. Hablándole. Suplicándole que despertara. Pero las máquinas mostraban verdad brutal, actividad cerebral mínima. Casi nada. El 4.º día, el doctor la llamó afuera. Señora Torres, necesitamos hablar sobre donación de órganos. ¿Qué? Su esposo no va a recuperarse. El daño es irreversible. Pero sus órganos podrían salvar vidas.
Carmen se sintió mareada. Está diciendo que mi esposo está muerto. Técnicamente, aún no. Pero es cuestión de tiempo. Y si consiente donación ahora, podemos ayudar a otras familias. Necesito tiempo. Por supuesto. Pero por favor, considérelo. Especialmente el corazón. Su esposo tiene corazón perfectamente sano. Carmen no sabía que en piso superior, Roberto Mendoza estaba empeorando rápidamente. Esa noche, Carmen no durmió. Sus hijos dormían en sillas incómodas de sala de espera. No tenían dinero para hotel. A las 3 de la madrugada, el doctor volvió. Con otro médico. El coordinador de trasplantes. Señora Torres, lamentamos la hora. Pero hay urgencia. ¿Urgencia? Hay paciente crítico que necesita corazón. El de su esposo es compatible. Pero necesitamos su consentimiento ahora. ¿Ahora? ¿A las 3 de la mañana? El otro paciente está deteriorándose rápidamente. Carmen miró a través de la ventana a Javier. Conectado a máquinas. Inmóvil. Los doctores dijeron 72 horas críticas. Solo han pasado 4 días. Sí, pero, señora Torres, su esposo no va a recuperarse. Las pruebas de muerte cerebral son concluyentes. ¿Hicieron todas las pruebas? Pausa breve. Demasiado breve. Sí. Todas las necesarias. Era mentira. Protocolo requería 2 pruebas separadas por 24 horas. Solo habían hecho una. Pero Carmen no lo sabía. Era trabajadora de limpieza. No entendía jerga médica. Si dono sus órganos, ¿ayudará a otras familias como la mía? Exactamente. ¿Y alguien cuidará de mis hijos si no puedo pagar funeral? El coordinador vaciló. El hospital tiene fondo de asistencia. Era mentira. Pero Carmen, desesperada y rota, firmó los papeles. A las 4:15 de la madrugada, llevaron a Javier a cirugía. Extrajeron su corazón mientras Carmen sostenía a sus hijos dormidos en sala de espera. No sabía que su esposo podría haber tenido oportunidad. Mínima, pero oportunidad. No sabía que los doctores habían acelerado proceso para salvar al millonario del piso superior. No sabía que acababa de firmar muerte de su esposo. A las 6 de la mañana, Roberto Mendoza estaba en quirófano. Equipo médico de élite. Mejores cirujanos cardiovasculares de España. Operación duró 9 horas. Exitosa. El corazón de Javier, fuerte y sano, comenzó a latir en pecho de Roberto. Vida comprada con muerte cuestionable. Cuando Roberto despertó 2 días después, lo primero que sintió fue diferente. No solo físicamente. Algo más profundo. ¿Cómo se siente? El doctor preguntó. Extraño. Como si, no sé cómo explicarlo. Es normal. Su cuerpo está adaptándose. Pero no era solo adaptación física. Durante recuperación, Roberto comenzó a tener sueños vívidos. Niños jugando. Una mujer riendo. Olor a comida casera. Manos callosas trabajando en construcción. Ninguna de esas memorias era suya. Son efectos de medicación, doctores explicaban. Alucinaciones comunes post-trasplante. Pero Roberto no estaba convencido. 3 semanas después, le dieron alta. Volvió a su mansión de 5 millones en La Moraleja. Victoria lo recibió con frialdad habitual. Bienvenido a casa. Gracias. Los médicos dicen que necesitas reposo 6 meses. Lo sé. Pero Roberto no podía descansar. Los sueños continuaban. Cada vez más intensos. Veía rostros. Escuchaba voces. Sentía emociones que no eran suyas. Amor paternal tan profundo que le dolía físicamente. Preocupación por dinero que nunca había sentido en su vida privilegiada. Y nombre. Un nombre que no conocía pero que resonaba en su alma, Carmen. Un mes después del trasplante, Roberto hizo algo que nunca había hecho, investigó al donante. Protocolo decía que identidades debían ser anónimas. Pero Roberto tenía conexiones. Una llamada al director del hospital. Otra al coordinador de trasplantes. Necesito saber quién era el donante. Señor Mendoza, eso viola protocolo. No me importa el protocolo. Necesito saber. Silencio. Luego suspiro de rendición. Javier Torres. 38 años. Obrero de construcción. Accidente laboral. Traumatismo craneal. Roberto sintió algo oprimirse en su pecho.
Su nuevo corazón latió más rápido. ¿Familia? Esposa. 3 hijos. Dame sus nombres. Los siguientes meses fueron pesadilla para Roberto. Las memorias se intensificaron. Ya no eran solo sueños. Eran flashbacks durante el día. Estaría en reunión de negocios y de repente vería. Niña pequeña corriendo hacia él gritando, «Papi», levantándola en brazos. Su risa. Estaría cenando con Victoria y sentiría. Olor a cocina humilde. Mujer sirviendo comida simple pero hecha con amor. No es mucho, pero es nuestro. Estaría solo en su estudio y escucharía. Te amo, Javier. No sé qué haríamos sin ti. Roberto comenzó a investigar obsesivamente. Contrató investigador privado. Necesito saber todo sobre Javier Torres. Su vida. Su familia. Todo. El reporte llegó 2 semanas después. Javier Torres, nacido en Vallecas. Trabajó en construcción desde los 16. Casado con Carmen Ruiz a los 25. 3 hijos. Vivían en apartamento de alquiler de 60 metros cuadrados. Ganaba 1.200 euros al mes. Era buen hombre. Vecinos lo describían como siempre ayudando a otros. Compañeros de trabajo, el tipo que compartía su almuerzo si veía que alguien no tenía. Murió a los 38 años. Dejando esposa y 3 niños sin padre. Sin dinero. Sin nada. Roberto leyó el reporte con lágrimas que no entendía. Luego llegó a la sección del accidente. Caída de andamio 3er piso. Equipo de seguridad inadecuado. Empresa constructora había recibido 5 multas previas por violaciones de seguridad. Investigación pendiente. Roberto sintió furia arder en su pecho. Revisó el nombre de la empresa constructora. Era subsidiaria de una de sus propias empresas. El andamio del que Javier cayó, el equipo de seguridad inadecuado, las violaciones ignoradas. Todo rastreaba de vuelta a imperio de Roberto. A decisiones de cortar costos. Maximizar ganancias. Roberto había matado indirectamente al hombre cuyo corazón ahora mantenía vivo. Roberto no podía vivir con esto. Necesitaba algo. No sabía qué. Encontró dirección de Carmen. Apartamento en Vallecas. Edificio viejo. Barrio humilde. Se estacionó afuera durante horas. Observando. Vio a Carmen salir con bolsas de compra. Delgada. Cansada. Mucho más vieja de lo que debería verse a 35 años. Vio a los niños. María, ahora con responsabilidad de adulta en sus hombros. Luis, callado y triste. Ana, demasiado pequeña para entender completamente. Vivían con pensión mínima del gobierno. Carmen limpiaba 3 trabajos. Apenas sobrevivían. Roberto sintió el corazón de Javier, latir dolorosamente. Cuida de ellos, una voz que no era suya susurró en su mente. 2 días después, Roberto tocó su puerta. Carmen abrió. Desconfiada. ¿Sí? Señora Torres, mi nombre es Roberto Mendoza. Fui receptor del corazón de su esposo. Carmen se quedó helada. ¿Qué? Sé que esto es extraño. Pero necesitaba conocerla. Necesitaba agradecer a su esposo. Los doctores dijeron que donaciones son anónimas. Lo son. Pero yo, insistí. Necesitaba saber quién me salvó la vida. Carmen lo estudió. Este hombre rico en su traje caro. Con el corazón de Javier latiendo en su pecho. ¿Por qué vino realmente? Roberto vaciló. Luego decidió verdad. Porque desde que recibí su corazón, tengo memorias que no son mías. Veo a sus hijos. La escucho a usted. Siento amor que nunca he sentido. Y necesitaba entender. Carmen comenzó a llorar. Eso es imposible. Lo sé. Pero está pasando. ¿Qué tipo de memorias? Roberto cerró los ojos. Ana. Su hija menor. Le gusta que le lean antes de dormir. Cuento de princesa que no necesita príncipe. Luis tiene miedo a oscuridad pero no quiere admitirlo. María. María es fuerte pero lleva demasiado peso en sus hombros. Carmen se cubrió la boca. ¿Cómo sabe eso? Porque su corazón me lo está diciendo. Durante siguientes semanas, Roberto visitó frecuentemente. Al principio, Carmen era distante. Pero lentamente, comenzó a ver algo en este extraño rico. Gestos que le recordaban a Javier. Forma de inclinar cabeza cuando escuchaba. Risa súbita ante chiste tonto.
Era como si parte de Javier viviera en este hombre. Roberto ayudó financieramente. No como caridad. Como obligación. Pagó alquiler atrasado. Compró comida. Matriculó a niños en mejores escuelas. No tiene que hacer esto, Carmen protestó. Sí tengo. Porque su esposo me dio vida. ¿Y por qué? ¿Por qué qué? Roberto respiró profundo. Porque descubrí algo sobre el accidente de su esposo. Carmen se puso rígida. ¿Qué? La empresa constructora donde trabajaba. Era subsidiaria de mi compañía. El equipo de seguridad inadecuado, las violaciones, todo rastreaba a decisiones en mis corporativos. De cortar costos. Maximizar ganancias. ¿Está diciendo qué? Estoy diciendo que indirectamente, mi empresa mató a su esposo. Y luego tomé su corazón para salvarme. Carmen se levantó temblorosa. Salga de mi casa. Carmen. Dije que salga. Roberto se fue. Pero esa noche, no pudo dormir. El corazón en su pecho latía irregular. Como si estuviera enojado. 3 días después, Roberto hizo algo que nunca había hecho. Ordenó investigación completa de todas sus empresas de construcción. Auditoría de seguridad. No importaba el costo. Encontraron 53 violaciones activas. 53 lugares donde otro Javier podría morir. Roberto cerró operaciones hasta que todo fuera corregido. Costó 20 millones. Su junta directiva estaba furiosa. Está destruyendo márgenes de ganancia. Márgenes de ganancia valen menos que vidas humanas. ¿Desde cuándo le importa eso? Desde que un hombre murió para que yo pudiera vivir. Mientras tanto, Roberto investigó algo más, su propio trasplante. Contrató abogado especializado en negligencia médica. Necesito que investigues procedimiento de donación de Javier Torres. Quiero saber si se siguió protocolo. Abogado revisó registros médicos. Tardó 3 semanas. Cuando volvió, su rostro estaba pálido. Señor Mendoza, encontré irregularidades. ¿Qué tipo? Muerte cerebral de Javier Torres fue declarada después de solo una prueba. Protocolo requiere 2, separadas por 24 horas. ¿Qué significa eso? Significa que posiblemente extrajeron su corazón prematuramente. Cuando aún había actividad cerebral mínima. ¿Él estaba vivo cuando tomaron su corazón? Técnicamente, en zona gris. Pero debieron esperar. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque yo no tenía tiempo. Exactamente. Presionaron a viuda vulnerable a las 3 de la madrugada. Violaron protocolos. Todo para salvarle a usted. Roberto vomitó. No solo había tomado corazón de hombre que su empresa mató. Ese hombre podría haber tenido oportunidad de vivir. Y lo sacrificaron. Por dinero. Por poder. Por él. Roberto fue a Carmen con evidencia. Necesita saber algo sobre muerte de su esposo. Le mostró documentos. Explicó irregularidades. Carmen leyó todo con manos temblorosas. ¿Está diciendo que Javier podría haber vivido? Probabilidad era baja. Muy baja. Pero sí. Había oportunidad. Y no se la dieron. Por usted. Por salvarlo a usted. Sí. Carmen lo miró con odio puro. Quiero que salga. Y nunca vuelva. Carmen. No quiero su dinero. No quiero sus disculpas. Quiero a mi esposo de vuelta. Y usted tiene su corazón mientras él está muerto. Roberto salió con alma destrozada. Roberto cayó en depresión. Victoria no entendía. Sobreviviste. Deberías estar agradecido. Sobreviví porque mataron a alguien más. Eso es ridículo. ¿Lo es? Roberto comenzó a donar millones a organizaciones de seguridad laboral, familias de trabajadores muertos, fondos de viudas. Su fortuna se redujo de 300 millones a 200. Luego 150. ¿Qué estás haciendo? Victoria gritó. Tratando de compensar. No puedes compensar. Acepta que tuviste suerte y sigue adelante. No fue suerte. Fue asesinato conveniente. Victoria lo dejó. Pidió divorcio. Se llevó 50 millones. Roberto no luchó. No le importaba. Sus hijos, Sebastián y Patricia, vinieron finalmente. Papá, ¿estás bien? No. No lo estoy. Les contó todo. El accidente.
Las irregularidades. Las memorias. Tengo corazón de hombre que nunca conocí. Pero siento como si lo conociera toda la vida. Patricia lloró. ¿Qué vas a hacer? No sé. Pero no puedo vivir así. Con esta culpa. Sebastián puso mano en hombro de su padre. Entonces haz algo. Algo que importe. ¿Cómo qué? Como asegurarte de que ningún otro Javier muera por tus empresas. Como cuidar de su familia. Como vivir vida que él no pudo. Roberto miró a sus hijos. Por primera vez en décadas, sentía conexión real con ellos. Tienen razón. 2 años después del trasplante, Roberto había cambiado completamente. Vendió la mansión. Se mudó a apartamento modesto. No lujoso, pero tampoco pobre. Reestructuró todas sus empresas. Seguridad primero. Siempre. Márgenes de ganancia segundo. Si no podemos hacer dinero manteniendo trabajadores seguros, entonces no merecemos hacer dinero. Su fortuna se redujo a 80 millones. Pero ningún trabajador había muerto en 2 años. Y Carmen, eventualmente, perdonó. No completamente. Pero suficiente. Permitió que Roberto conociera a los niños. Como tío Roberto. María, ahora 14, estudiaba en buena escuela pagada por Roberto. Luis, 11, había superado sus miedos con ayuda de terapeuta que Roberto financiaba. Ana, 8, no recordaba bien a su padre. Pero Roberto le contaba historias. Historias que venían del corazón de Javier. Tío Roberto, ¿mi papá era valiente? El más valiente que conocí. ¿Pero nunca lo conociste? Lo conozco cada día. Porque parte de él vive aquí. Roberto señaló su pecho. Ana sonrió. No entendía completamente. Pero le gustaba idea de que papá seguía vivo de alguna forma. En 5º aniversario del trasplante, Roberto organizó evento especial. Reunió a todas las familias de trabajadores que habían muerto en sus empresas en últimos 20 años. 53 familias. 53 vidas perdidas por su codicia. No puedo devolverles a sus seres queridos, Roberto dijo con voz quebrada. Pero puedo asegurarme de que sus muertes significaron algo. Anunció fondo de 200 millones. Para educación de hijos de trabajadores fallecidos. Para seguridad laboral. Para cambiar industria. Cada vida importa. Y voy a dedicar el resto de la mía a demostrarlo. Carmen estaba en audiencia. Llorando. Después, se acercó a Roberto. Javier estaría orgulloso. ¿Crees que me perdonaría? Creo que ya lo hizo. Porque te dio su corazón. Y ese corazón te está haciendo mejor hombre. Roberto vivió 15 años más con corazón de Javier. Murió a los 67. Pacíficamente. Rodeado de familia. No solo sus hijos biológicos. También María, Luis y Ana. Que lo habían aceptado como parte de su familia extendida. En su funeral, Carmen habló. Roberto Mendoza recibió corazón de mi esposo. Y con ese corazón, recibió segunda oportunidad. No solo de vivir. Sino de vivir bien. De importar. De amar. Javier dio su corazón 2 veces. Una en vida, amando a su familia. Otra en muerte, salvando extraño. Y ese extraño usó ese corazón para honrar a hombre que nunca conoció pero a quien debía todo. María, ahora 29 y médica, agregó. Tío Roberto siempre decía que tenía 2 vidas. La que vivió antes del trasplante. Y la que vivió después. La primera fue éxito sin sentido. La segunda fue sentido sin importar éxito. Y la segunda fue la que importó. Enterraron a Roberto junto a Javier. Por petición de Carmen. Compartieron corazón. Deberían compartir descanso. Las lápidas una junto a otra. Javier Torres. 1985 a 2023. Padre. Esposo. Héroe. Roberto Mendoza. 1971 a 2038. Aprendió que vida vale más que dinero. Gracias, Javier. Y en noches tranquilas, cuando Carmen visitaba tumbas, juraba que podía escuchar 2 corazones latiendo como uno.